Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Es un gozo nuevamente poder estar juntos en esta tarde-noche, una vez más, reunidos para adorar a nuestro Dios y también para estudiar su palabra, que es la que nos edifica, es la que santifica, es la que consuela nuestros corazones. Hemos comenzado una serie de Año Nuevo. ¿Y cuál es el tema central? ¿Cuál es la propuesta de esta serie? Bueno, la propuesta es que antes de decidir, antes de planear, antes de diseñar nuestra vida en este año 2026, podamos definir desde dónde voy a vivir, de dónde tomo las decisiones de mi vida, desde dónde planteo mis metas, mis objetivos, mis logros. Y hemos estado aprendiendo en este tiempo de que somos observadores, somos interpretadores continuos de nuestra vida. Nuestro corazón no solamente siente, sino que interpreta, y a partir de esa interpretación, de esa visión que nosotros tenemos de la vida, es que a partir de ahí nosotros decidimos, tomamos decisiones, actuamos, hablamos, avanzamos, retrocedemos. Y por eso que tenemos que estar siempre revisando ese observador que tenemos adentro, este interpretador de nuestra realidad. Y estuvimos viendo distintos lugares de donde poder mirar la vida y diseñar la vida. Y el domingo pasado comenzamos a ver que tenemos que tomar las decisiones en base a nuestra identidad como hijos de Dios. Y estuvimos viendo el ejemplo de la vida de Jesús, cómo la vida de Jesús, su ministerio comenzó después que Dios el Padre declaró: tú eres mi Hijo amado. Primero identidad y después misión. Él comenzó su ministerio después de haber sido declarado Hijo de Dios. Entonces vimos cómo ser hijo de Dios no es solamente una etiqueta, un nombre que llevamos, sino es una forma de pararnos frente a la vida, y a partir de esta identidad como hijos de Dios es que tenemos que vivirla. No podemos vivir la vida como cualquier persona que no es hijo de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios que nos guía, que nos muestra qué es lo que se espera, qué es la vida que se espera de un hijo de Dios. Y hoy, siguiendo un poco esta línea de que lo que somos determina lo que hacemos, hoy vamos a ver otro lugar desde donde diseñar mi vida este año. Y la propuesta de esta noche, el tema de esta noche es diseñar el año, diseñar mi vida desde el destino. Y vamos a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Repito, vamos a ver en esta noche diseñar mi vida o diseñar este año desde el destino. Dice así la palabra de Dios: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vamos a estar viendo este concepto de extranjeros y peregrinos. Dice Pedro aquí: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Y esta verdad, este concepto de que somos extranjeros y peregrinos, nos permite ver o entender tres verdades fundamentales. Primero, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y a dónde voy? Vamos a estar viendo esto, que
esta verdad de ser extranjero y peregrino me permite entender quién soy, dónde estoy y hacia dónde voy. Y si yo no tengo claro estas tres verdades, yo voy a diseñar mi vida desde una perspectiva incorrecta. Como siempre decimos, vamos a diseñar nuestra vida con la escalera mal apoyada. Por eso es necesario tener en cuenta esto, quién soy, dónde estoy y hacia dónde voy. En 2 Corintios 5:17, ustedes saben, Pablo dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, tenemos una nueva vida, y eso significa que del momento que yo me entregué al Señor, Dios hizo un reseteo, me dejó en cero, fuimos reseteados a cero. A partir de ahí empezó todo de nuevo, nuevas metas, nuevos objetivos, nuevos propósitos, nuevo rumbo, nueva manera de ver las cosas, nueva manera de observar, de interpretar la vida, una nueva identidad como hijo de Dios y por supuesto, una de las cosas nuevas que tenemos es un nuevo destino para nuestras vidas, un nuevo final, un distinto final al que teníamos antes. Entonces, yo le decía antes que esto de ser extranjero y peregrino no es solo una descripción más que vamos a aprender esta noche, no solamente una etiqueta más de quién soy, sino que esto de ser extranjeros y peregrinos nos da el marco de referencia desde dónde debemos vivir nuestra vida. La vivo desde mi destino como extranjero y peregrino. Entonces, este concepto de extranjero y peregrino nos va a dar 4 miradas acerca del mundo o de la vida. No se asusten que vamos a ver una solamente, Así que hoy vamos a ver una, pero este marco de referencia, esta manera de ver la vida como extranjero y peregrino, me permite ver el mundo o la vida, o me da 3 o 4 miradas de lo que es realmente el mundo y de lo que es la vida. Y el primero que vamos a ver en esta noche, y vamos a ser el único, la primera mirada es que el mundo no es nuestro hogar. El hecho de ser extranjero y peregrino me permite mirar al mundo como que el mundo no es nuestro hogar. Ustedes tienen que ver, y es muy fácil ver a veces sobre todo en las cartas, tanto de Pedro, de Pablo, de Juan, que siempre hay lo que se llama indicativos e imperativos. ¿Qué son los indicativos? Es la realidad de todo lo que Jesús, de lo que Dios hizo por nosotros, o lo que somos en Cristo, nuestra identidad en Cristo. Los indicativos en la Biblia, entonces repito, es todo lo que Dios hizo por nosotros, o lo que Cristo hizo por nosotros, y por consecuencia lo que ahora somos en Cristo. Eso es un indicativo. El imperativo es todo lo que tenemos que hacer en base a esa identidad. Son todos los mandamientos, todas las órdenes que tenemos que cumplir en base a lo que Cristo hizo por nosotros o en base a la identidad que tenemos. Por ejemplo, Pablo, en Romanos 12:1, él usa allí un indicativo y un imperativo. ¿Cuál es el indicativo? Dice Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios. Ese es el indicativo. Es lo que Dios hace y es por nosotros. Él tuvo misericordia de nosotros. Dice, os ruego por las misericordias de Dios. Ahí tenemos el indicativo. Y después dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Y ahí está el imperativo, el mandamiento. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que presentar mi cuerpo motivado por lo que Dios hizo por mí. Siempre el indicativo va primero y el imperativo va segundo. Esta es una regla que no se rompe nunca en la Biblia. Primero Dios nos muestra qué es lo que Él hizo por nosotros, quiénes somos en Él, y después nos dice que en consecuencia de eso tenemos que vivir de esta manera y de la otra. Nunca es al revés. Siempre primero lo que somos, y en base a lo que somos es lo que tenemos que hacer. Y Pedro,
en este versículo, en el versículo 11 del capítulo de Pedro, también él utiliza los indicativos y el imperativo. Él arranca hablando no hablando de cómo debe ser nuestra conducta. Él no arranca hablando de nuestro comportamiento, él arranca hablando de nuestra identidad, de lo que somos. Y después él agrega el imperativo, lo que tenemos que hacer. ¿Y cuál es entonces el indicativo aquí? Él dice en el versículo 11, amados, yo ruego que, como extranjeros y peregrinos. Ese es el indicativo, eso es lo que somos en Cristo Jesús. Dios nos ve y somos extranjeros y peregrinos. Y eso define lo que soy, pero no solamente define lo que soy, sino que está definiendo mi marco de referencia, mi punto de partida, de donde yo tengo que vivir la vida. Mi punto de partida como cristiano es saber y es encarnar de que yo soy extranjero y peregrino. Entonces, después que él me dice, mira, vos sos extranjero y peregrino, entonces después me da el mandamiento y me dice, como extranjeros y peregrinos, dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero antes de decirme que yo me abstenga de los deseos carnales, primero me da la motivación, primero me da el marco de referencia. ¿Por qué? Porque vos sos extranjero y peregrino, y vamos a estar hablando de esto en esta noche. La palabra allí extranjero significa alguien que vive en un país que no es su país de origen. Él vive en otra nación que no es su nación de origen. Entonces, lo que está diciendo aquí es que nosotros como cristianos, en este mundo estamos viviendo como extranjeros. Quiere decir que el mundo no es nuestro país de origen. El mundo no es nuestro hogar. Nosotros en el mundo somos extraños, somos extranjeros, somos forasteros. Aunque nacimos en este mundo, aunque vivimos en este mundo, aunque trabajamos en este mundo no es nuestro hogar. Por eso somos extranjeros, no es nuestro país de origen, no es nuestra patria original. Y vamos a ver después cuál es. Pero Pedro dice, no solamente son extranjeros, sino que a la misma vez son peregrinos. Y la palabra peregrino es alguien que está de paso. Hay una traducción que dice que vamos de paso por este mundo, ¿no? Es una persona que viaja por un país, que quizás se queda un tiempo en algunos lugares, pero su destino final es otro. Él va caminando y va pasando por distintos lugares, pero él sabe cuál es su punto final, él sabe cuál es su destino. Pero mientras tanto, él va caminando, está de paso en este mundo porque sabe cuál es su final, su destino final. Entonces, Pedro dice, ustedes son extranjeros, este mundo no es su país, no es su hogar, y de paso también son peregrinos, y ustedes están de paso, su vida es temporal, ustedes van camino a otro destino, a un futuro mucho mejor. En la carta o el escritor a los Hebreos le recordó a los creyentes en el capítulo 13, versículo 14, dice, no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Eso es lo que es ser extranjeros y peregrinos. Ahora, ¿qué implicancia tiene esto de ser extranjeros y peregrinos? En primer lugar, como dijimos recién, no somos de este mundo. El mundo no es nuestro hogar. Entonces, en primer lugar, no somos de este mundo. En segundo lugar, no vivimos para este mundo, porque este mundo no es nuestro hogar. No somos de este mundo, no vivimos para este mundo. Y tercero, no tomamos decisiones de acuerdo a los valores de este mundo,
Si yo no soy de este mundo, no puedo decidir, tomar mis decisiones, planificar mi vida, plantear mis metas, trazar mis objetivos en base a valores mundanos o de este mundo. Ahora, creo que el gran problema que tenemos como cristianos, primero es que hemos dejado de ser conscientes de esta verdad. Yo quisiera que en esta noche, yo quisiera machacar en tu mente, en tu corazón, este principio. El mundo no es tu hogar. ¿Por qué? Porque creo yo que uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos es el apego. Es que nos hemos apegado a este mundo. Y aunque sabemos teóricamente que esta tierra no es nuestro hogar, nuestro corazón, nuestra mente está apegada a este mundo. Nuestro corazón, nuestra mente está centrada en este mundo. Es decir, que sabemos que tenemos una ciudadanía celestial, pero en nuestra mente tenemos una mentalidad de residente, una mentalidad de perteneciente a la tierra. Tenemos la idea de que somos terrenales y nos gusta vivir en este mundo. Entonces el gran problema es el apego, que el cristiano no tendría que tener, pero lo tiene en este mundo. Y ese apego nos engaña haciéndonos creer que yo puedo seguir a Cristo, pero con prioridades terrenales y temporales. Yo puedo seguir a Cristo, pero mi vida totalmente estar enfocada en lo terrenal. Y es por eso que esta dualidad de saber una cosa, pero mi corazón dice otra y estar en la tierra, esto es lo que trae muchos problemas para nosotros. Uno de los grandes problemas es nuestra falta de pasión por Cristo, pasión por la obra de Cristo, falta de compromiso con Cristo y con su obra. Esto tiene que ver con cómo manejamos el dinero, el concepto que tenemos del trabajo, la vida tan terrenal con la que vivimos. Entonces, nosotros la vida que estamos llevando es porque no hemos encarnado, no somos conscientes de esta gran verdad de que somos peregrinos en este mundo, que el mundo no es mi hogar. Y algo interesante es que somos peregrinos en tierra extraña. Hay dos conceptos que son similares. ¿Somos peregrinos en tierra extraña o somos extraños en esta tierra? Es lo mismo. Somos peregrinos en esta tierra extraña o somos extraños en esta tierra. La pregunta que yo te hago y que me hago a mí es si realmente hasta qué punto la tierra hoy me está resultando extraña. ¿Hasta qué punto yo me siento un extraño en la tierra? ¿Yo me siento cómodo en la tierra? ¿Me siento bien? ¿Me siento a gusto? No me siento extraño para nada, sí, me siento uno más en esta tierra. Mi querido hermano, si yo no me siento extraño, si la tierra no es extraña para mí, si yo me siento cómodo en este mundo, si yo me siento bien, eso está hablándome, gracias Cachi, eso me está mostrando que hay una gran posibilidad en mi vida de que mi mente y mi corazón esté aquí en la tierra. Gracias, Cachi. Uno más que me van a llenar la cosa. Bueno, gracias. Hay una gran posibilidad de que mi corazón y mi mente esté aquí en la tierra. Es una gran posibilidad de que yo no esté pasando mucho tiempo meditando en el cielo. Mi mente está muy ocupada aquí en la tierra. Ahora, cuando yo no me siento cómodo aquí, cuando yo no me siento bien, cuando yo me siento extraño, eso indica que realmente mi mente está donde tiene que estar
y es evidente que yo estoy pasando tiempo meditando en las cosas de arriba. Entonces, yo lo que quiero en esta noche transmitirte, mi querido hermano, que el único antídoto contra el apego es tener la perspectiva, de vivir con la perspectiva de que soy extranjero y peregrino. Si yo quiero luchar contra el apego, si yo quiero tener una vida de desapego, si yo quiero permanecer fiel en este mundo tan lleno de dolor, de sufrimiento, de distracciones, en este mundo lleno de tentaciones, en este mundo lleno de diversiones que me atraen, que me seducen, que me hacen sentir que la vida acá es linda y es cómoda, y estamos continuamente en nuestra vida llevándola hacia eso, hacia a las tentaciones, a las diversiones, las cosas que nos ofrece este mundo. La única manera de luchar contra el apego es poseyendo una perspectiva de extranjero y peregrino. La única manera que vos te puedas desapegar de las cosas de este mundo es realmente ser conscientes y encarnar esta verdad de que sos un extranjero y un peregrino en esta tierra, que esta tierra no es tu hogar. Ahora, es interesante cómo en la carta de Pedro quiere machacar mucho este concepto en la mente de sus lectores, y ya desde el versículo 1 del capítulo 1 de Pedro, ella empieza a darles dos conceptos muy conocidos, muy vividos por ellos, que ya le están marcando, le están dando ese marco de referencia como extranjero y peregrino. Miren lo que dice 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahí tenemos dos conceptos, expatriados y de la dispersión. La palabra expatriados significa fuera de su patria de origen. Es una persona que vive fuera de su patria. Ser expatriado entonces significa vivir y trabajar en un país diferente al de origen por un periodo de tiempo determinado. Y esto era muy común en los judíos. Los judíos habían sido expatriados, habían salido de Israel, de su propia tierra de origen. Y el judío tenía muy en mente este concepto, sabía lo que era vivir en un lugar que no era su país de origen. Y no solamente este concepto de expatriados, que era una realidad que ellos vivían, y cómo Pedro la asemeja con el ser extranjero, de que estamos expatriados porque no estamos viviendo en el cielo, sino que estamos aquí en la tierra. También le agrega el concepto de dispersión, y esta palabra dispersión significa dispersos, y es un término que se refiere a la diseminación de los judíos a través del mundo a causa del cautiverio asirio y babilónico. Es decir, los judíos, al salir de su país de origen, a ser expatriados, habían sido diseminados, habían sido esparcidos por todos los lugares. Y esa palabra dispersión da la idea de alguien que siembra, que tira, cuando antes la gente, el sembrador salía a sembrar y tiraba la semilla, y la semilla caía en distintos lugares, ¿no? Y en donde caía tenía que dar fruto. Y Pedro le está diciendo, ustedes por Dios fueron dispersos, fueron arrojados en distintas partes del mundo, para que donde caigan, ustedes den fruto. Entonces, fíjense qué hermoso lo que Pedro le está diciendo aquí, que nosotros espiritualmente, le está diciendo a los hermanos, nosotros espiritualmente somos expatriados, porque no vivimos en nuestra patria de origen, y somos diseminados, somos esparcidos por todo el mundo. A nosotros nos tocó caer acá en San Genaro, y vivimos acá en San Genaro, pero Dios
cuando tiró la semilla de tu vida, cayó en San Genaro para que dé fruto, para que te reproduzcas. Pero este concepto de que estamos como extranjeros y que a la vez estamos de paso. Es interesante ver que los judíos, ellos habían sido expatriados, habían sido esparcidos, ellos estaban fuera de su Israel, de su Jerusalén, pero siempre en su corazón tenían el deseo de volver ¿a dónde? A su país de origen, a Jerusalén, a Israel. Eso siempre estaba en el corazón de cualquier judío. Cualquier judío acá en Argentina vive en Argentina, trabaja en Argentina, educa a sus hijos en Argentina, pero él sigue siendo judío. Y su corazón está, pregúntele a cualquier judío, su corazón siempre está en un día poder volver a Israel. Siempre su corazón es desear volver a su país de origen. Ahora, la diferencia que me parece que tenemos los cristianos es que somos expatriados, somos dispersados, pero nuestro corazón no anhela volver a la patria de origen. Nuestro corazón está apegado, está aferrado a la tierra donde hemos sido esparcidos. Y no tenemos el mismo corazón que un judío que quiere volver a su patria de origen. Por eso, mis queridos hermanos, que el peregrino y extranjero vive en este mundo, trabaja en este mundo, pero tenemos que vivir con el corazón anhelando la patria celestial. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice, más nuestra ciudadanía, esa palabra ciudadanía es nuestro país de origen. Dice, nuestro país de origen está, ¿en dónde? En los cielos. Mi querido hermano, desde el momento que naciste de nuevo, desde el momento que decidiste seguir a Cristo, desde el momento que te arrepentiste y pusiste tu fe en Jesús, desde el momento que fuiste hecho hijo de Dios, fuiste trasladado literalmente de un mundo terrenal a un mundo celestial. Ahora tu ciudadanía está en los cielos. Aunque geográficamente, físicamente, tu localización no cambió, seguimos aquí en la tierra y en San Genaro, pero tu realidad espiritual sí cambió. Vos fuiste trasladado de un mundo terrenal a un mundo celestial. Y por eso que tu mente, tu corazón tiene que estar en ese mundo celestial. Nosotros, lo que nos pasa es eso, es que sabemos de este mundo celestial, pero nuestra mente, nuestro corazón está en este mundo terrenal. Entonces, hermanos, la lucha es con este apego, con el desapego a este mundo. Pedro sigue machacando, antes de llegar al capítulo 2, versículo 11, ahí nomás en el versículo 3, 1 Pedro 1, 3 al 5, fíjense que sigue hablándoles del cielo, dice, bendito, así prácticamente comienza la carta, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada
para ser manifestado en el tiempo postrero. Pedro le dice, Dios nos ha dado una herencia en los cielos. Hemos sido renacidos para una esperanza viva, tenemos una herencia en los cielos, y ahí da las características, que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada para nosotros. Nosotros tenemos una herencia en los cielos. Hermanos, qué motivación para pensar en el cielo. Nos está esperando una herencia cuando acá en la tierra quizás no tenemos nada, no vamos a recibir nada, y sabemos que en el cielo tenemos una herencia. Ahora, nuestro corazón es tan pecaminoso, tan perverso, que nosotros, teniendo una herencia en los cielos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro deseo es tener herencias acá en la tierra. Luchamos por herencias acá en la tierra, luchamos por posesiones aquí en la tierra, por acumular más herencias, más cosas aquí en la vida. ¿Cómo puede ser? Nuestro corazón está todavía muchas veces apegado a esta tierra. No logramos desprender nuestro corazón de la tierra para encarnar este concepto de que somos peregrinos y extranjeros. Miren, Jesús mismo en Juan capítulo 17, en su oración sacerdotal, miren cómo categóricamente él habla de sus discípulos. Juan 17, 14 al 16 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Qué categórico es este concepto que Jesús nos da. No somos del mundo. ¿Pero cómo? Si nacimos en el mundo, si estamos en el mundo, vivimos en el mundo, trabajamos en el mundo, formamos nuestra familia en el mundo, los discípulos habían nacido, habían crecido, habían trabajado, estaban en el mundo. Sí, todo lo que vos quieras, pero ellos, dice Jesús, ellos no son del mundo. ¿Qué declaración, qué concepto, que más que un concepto tiene que ser nuestra forma de vivir y de enfrentar la vida, vivir como personas que no somos de este mundo? Pablo tenía esta mentalidad. Pablo realmente había hecho carne este concepto de que no era en el mundo. Él siempre estaba anhelando el cielo. Él vivía en el mundo celestial, no en el mundo terrenal. Él en Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 24, ¿se acuerdan que él dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia? Dice él, partir, dice, mi deseo es partir con Cristo, dice, y estar con Él, lo cual es mucho mejor. Era su deseo continuo. Nada más que él estaba, dice, yo me siento en estrecho, ahí estoy ahí porque yo sé que partir y estar con Cristo es mucho mejor, pero sé que me tengo que quedar por los perdidos, por ustedes, por la obra que Dios me dio que haga, pero mi corazón está allá, mi corazón está en el cielo, mi mente está en el cielo. Yo deseo partir, yo no quiero vivir más en este mundo. Este mundo para mí es extraño, este mundo es incómodo, este mundo no tiene nada bueno, no hay nada que me traiga, no hay nada que me seduzca en este mundo. Yo quiero la patria celestial, yo quiero morir y estar con Cristo. Nuestra mente es distinta, mi querido hermano. El mundo parece que tiene un montón de cosas que nos seducen, que nos atraen. Y ojalá que podamos nosotros ser como Pablo, decir, en este mundo no hay nada que me seduzca, no hay nada que me motive, no hay nada que me atraiga. Lo único que quiero estar en este mundo es para cumplir el ministerio, para poder servir a otros, para ganar a otros para Cristo. Pero si fuera por mí, me voy al cielo con mi Señor. Ese anhelo del cielo lo hemos perdido porque tenemos una mentalidad de residentes, de pertenecientes a esta tierra. Amamos esta tierra, aunque sufrimos, no queremos dejar esta tierra. El Señor nos promete el cielo.
pero nosotros así todavía quisiéramos vivir un poquito más en la tierra. Un último versículo en Hebreos 11, 13 al 16. Y quiero que veamos aquí cómo el escritor a los hebreos, él habla de estos cristianos que realmente tenían esta mentalidad, esta perspectiva de extranjero y peregrinos. Dice Hebreos 11, 13 al 16, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El escritor de Hebreos nos está diciendo aquí que estos hombres y estas mujeres vivieron una vida completamente diferente a la nuestra. Vivieron vidas extraordinarias, vidas totalmente diferentes, distintas. Este grupo de personas dice que no solamente, si vemos los versículos anteriores, vivieron por fe, sino que estos hermanos ahora dice que conforme a la fe que murieron por fe. Y es más, murieron sin recibir las promesas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estas personas pudieron vivir de esta manera? Bueno, por cómo ellos se veían. Ahora, una cosa es como Dios te ve y otra cosa es como vos te ves. Dice que ellos confesaban que eran extranjeros y peregrinos. No era que Dios los veía como extranjeros y peregrinos. Ellos confesaban y confesaban como credo de su vida, nosotros somos peregrinos, extranjeros y peregrinos. Entonces, ellos decían, nosotros no somos de acá. Nosotros estamos de paso acá y vamos en busca de una patria mucho mejor. Y el escritor va a recalcar después que estos hermanos fueron fieles aún con menos revelación que la que tenemos hoy. Estos hermanos tenían partes del Antiguo Testamento, parte de aquellas cosas que podían leer y estudiar y saber, y ellos aún así fueron fieles, y dice que ellos se mantuvieron fieles aún cuando no recibieron esas promesas. Pero nosotros, mis queridos hermanos, hoy tenemos 66 libros de revelación. No solamente tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento. Tenemos ante nosotros toda la revelación de Dios. No tenemos excusa para ser fieles. Tenemos todas las promesas, toda la palabra de Dios. Estamos en un tiempo donde estamos esperando a nuestro Señor. La venida del Señor está a las puertas. Y aún así nuestro corazón todavía está agarrado, está pegado acá en la tierra. Ahora, estos hermanos no solamente fueron fieles con menos revelación, sino que ellos fueron fieles a pesar de lo que ellos tuvieron que vivir, del sufrimiento que tuvieron. Y ese sufrimiento que tuvieron lo vivieron porque lo vivieron desde el punto de vista que ellos sabían que eran peregrinos y extranjeros, y eso los llevó a sufrir por la causa de Cristo. En los versículos 35 al 40, capítulo 11, versículos 35 al 40, no lo vamos a leer, si lo quieren poner en pantalla, pero esos versículos nos muestran cómo ellos vivieron con desapego. Ellos vivieron realmente con esta mentalidad de extranjeros y peregrinos y vivieron con desapego. Ellos vivieron
con desapego a su familia. Dice que, ahí en los versículos de esto dice que las madres, dice, las mujeres recibían a sus muertos. Y esos muertos eran sus hijos, sus esposos. Es decir, que ellos vivieron con desapego familiar. Ellos vivieron con desapego a lo material. Dice que ellos eran pobres, que habían perdido todos los bienes por seguir a Cristo. Ellos vivieron con desapego en cuanto a sus casas, a sus propiedades. Dice que ellos iban de cueva en cueva, escapando de la persecución. Hasta ellos vivieron con desapego de su propia vida, porque la Biblia dice que ellos murieron, fueron apedreados, golpeados, lapidados, asesinados a filo de espada, fueron crucificados, fueron ejecutados, fueron aserrados. Muchos de ellos fueron tirados al circo romano. Sus vidas eran tiradas a bestias salvajes, para que mientras las bestias salvajes los comían, había gente en las gradas divirtiéndose, riéndose y viendo ese espectáculo. Eran espectáculos del mundo. Ellos fueron encendidos con fuego y servían como antorcha cuando llegaba la noche en las ciudades del Imperio Romano. Hermanos, qué lejos estamos de la vida que estos hermanos llevaban. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cuál era el secreto? ¿Cómo ellos pudieron llevar ese tipo de vida? ¿Cómo pudieron llevar ese tipo de desapego a la familia, a las cosas, a lo material, a sus propiedades, a su propia vida? ¿Cómo llegaron a dar sus vidas por Cristo? Dice la Biblia, porque ellos se veían como extranjeros y peregrinos. Qué lejos que estamos, mi querido hermano, cuando ya me da cosa venir a Rullón si no está el aire acondicionado prendido. Y si el invierno hace frío y no está en la estufa, tampoco vengo. Y si llueve, no vengo. Es decir, es chiquitito así. A veces los grandes obstáculos que nosotros tenemos para seguir a Cristo, cuando estas personas perdían sus hijos, sus esposos, sus casas, sus propiedades, sus propias vidas. Nosotros creemos que porque hemos venido esta noche, hemos adorado al Señor, hemos escuchado la palabra, somos grandes cristianos. Somos chiquititos así, mi querido hermano, con respecto a estos hermanos. Porque nosotros nos vamos de aquí y no tenemos ningún problema. Y mañana, y seguramente me va a costar levantarme para hacer mi devocional. Qué lejos estamos de realmente de vernos como extranjeros y peregrinos. Realmente es para meditar, para pensar, para reflexionar, para cambiar, para ajustar nuestras vidas, porque todavía nuestro corazón cree que este mundo es nuestro hogar. Y en Hebreos 11:38, el escritor termina diciendo que este grupo de hombres y de mujeres dice que el mundo no era digno de tenerlos. Ese es el epitafio, esa es la conclusión que Dios saca de estos hombres y mujeres. Él veía el mundo tan corrupto, tan malo, tan pecador, y veía la vida de estas personas, de estos cristianos. Y decía él, el mundo no es digno de tenerlos entre ellos. Y por eso yo, aunque sea con sufrimiento, con muerte, los voy a sacar de este mundo y me los voy a llevar conmigo. Porque el mundo no es digno de tener este tipo de personas. Y ojalá, mi querido hermano, que algún día si Dios nos toca partir, ojalá que en nuestra lápida, en el cementerio, puedan poner en ese lugar: aquí yace un hombre, una mujer del cual el mundo no es digno de tener, porque lo dio todo, porque vivió como extranjero y peregrino. Mi querido, si este mundo no es nuestro hogar, entonces todo lo que hay en el mundo no es un fin en sí mismo.
sino que es un medio para sostenernos mientras vamos a la patria celestial. Tu trabajo, tu casa, tu familia, tu auto, tus propiedades, el trabajo que tenés, todo eso no tiene que ser la meta. ¿Es necesario? Sí, hay que trabajar, sí. Pero esa no es la meta, no es el objetivo, no es a lo que yo tengo que buscar el logro. Eso solamente es un medio que Dios me da en este tiempo para sostenerme mientras yo estoy de paso en este mundo porque nos vamos a la patria celestial. Yo pensaba ejemplificarlo con una casa de alquiler. Yo sé que los hermanos que alquilan casa saben de lo que estoy hablando. Las personas que alquilan no van a pensar en hacer cosas en la casa. Es decir, no, le voy a agregar una pieza más porque me falta una pieza. No, ¿qué le voy a agregar una pieza si yo dentro de poco me voy? O quizás me voy a otra casa, o esta casa no es mía. No voy a hacer un baño nuevo y una pieza nueva, no. Voy a hacer lo justo y necesario. Y con esa mentalidad de casa de alquiler tendremos que vivir en este mundo. ¿Para qué voy a invertir y ponerle muchas fichas a este mundo cuando realmente este no es mi casa y yo estoy yendo hacia la patria celestial? Mientras estaba preparando esto, me acordé de una serie que es de mi generación, y los que son de mi generación se van a acordar, los más jóvenes no. ¿Se acuerdan de la serie de Camino al Cielo? Con Michael Landon, donde él era un ángel, que él había venido a la tierra. Y él había venido a la tierra y vivió entre la gente, trabajó entre la gente, sufrió entre la gente, pero él sabía de dónde había venido, él sabía quién era y a dónde iba. Incluso nunca se quedaba en un pueblo, estaba un día, pero ya cuando la gente quería que se quede, él se iba porque no solamente era un extranjero, era un peregrino. Pero él caminaba y la serie se llama Camino al Cielo. Y representaba lo que este hombre, este ángel hacía, es decir, vivía en este mundo, pero iba camino al cielo. Y mi querido hermano, nuestra vida es esa, es una vida de camino al cielo. Estamos en este mundo, trabajamos en este mundo, vivimos en este mundo, sufrimos en este mundo, pero no es para que nos apeguemos, sino siempre pensando que vamos camino al cielo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y como siempre te invito a cerrar tus ojos y a tener un momento de reflexión. Satanás es muy astuto de sacar la semilla sembrada, y yo quisiera que en esta noche esa semilla que Dios plantó en tu corazón a través del Espíritu Santo pueda germinar. Y vos en esta noche, como hijo de Dios, realmente te estés planteando, estés reflexionando, si realmente, primero, si estabas siendo consciente de esta verdad de que eras extranjero y peregrino. Segundo, si está encarnada esta verdad. Si realmente crees que no sos del mundo. Si realmente, Señor, estoy realmente creyendo que el mundo no es mi hogar. Y que en esta noche, a partir de esta perspectiva, vos esta noche puedas empezar a tomar decisiones distintas en tu vida. Que pueda crecer tu pasión por el Señor, que pueda crecer tu compromiso con el Señor, tu compromiso con la obra, que puedas realmente desapegarte a las cosas terrenales y darte cuenta que lo que tiene realmente importancia es vivir para lo eterno. Que en esta noche el Espíritu Santo pueda machacar esta verdad en tu vida. No sos del mundo, no sos del mundo. Este mundo no es tu hogar. Nuestro hogar está en el cielo. Y hacia allá vamos. Señor, bendice tu palabra en esta noche. Que
tu Espíritu Santo pueda aplicarla, tocar los corazones, pueda traer convicción de pecado, arrepentimiento, restauración de vidas. Que en esta noche haya reformulación de metas, de objetivos, de formas de ver la vida, de enfrentar la vida. Quizás en esta noche haya personas que tengan que rever alguna decisión que habían tomado. Señor, tú tienes poder para hacerlo y para eso estamos en este lugar, para que tú nos hables, Señor. Señor, ayúdanos, necesitamos de tu Espíritu, necesitamos de tu poder. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, de cada hermano, de cada padre de familia, cada esposo, cada familia aquí presente, que somos continuamente seducidos por este mundo, por el sistema económico, por los problemas, por las necesidades, por las ambiciones, por el deseo de siempre crecer, de prosperar. Y nos lleva a vivir en un ritmo, Señor, que dejamos de vivir para tu gloria, para el cielo, y empezamos a inclinar nuestro corazón hacia la tierra. Señor, desapéganos, libéranos de esta tierra, y que podamos mirar hacia adelante, hacia el futuro, nuestro destino, y saber que tú vienes pronto, Señor, y que podamos estar preparados para que cuando tú nos vengas a buscar. Dejamos esto en tus manos, agradecidos por tu palabra y deseando que tu voz pueda ser una voz clara a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.